Entonces, vamos a conversar hoy día sobre el delito de lavado de activos. Hablar, hablar del delito de lavado de activos implica conversar, hablar de un delito que es un delito reciente, un delito nuevo. El lavado de activos y la extinción de dominio son mecanismos que se han creado en los últimos años. ¿Para qué? Se han creado en los últimos años para en algún momento frenar el avance de la criminalidad organizada, el avance de la criminalidad en el mundo, ¿no? El lavado de activos es un delito que podríamos llamar no convencional, es un delito reciente, es un delito que no ha existido sino desde los 90 en el Perú. Primero se incorporó el lavado de activos únicamente para fondos maculados, para fondos provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas. Para eso era el lavado de activos inicialmente, ¿no? Entró como un apéndice de los delitos de tráfico de drogas. Hablábamos de lavado de activos para ver todo lo que tenía que ver con tráfico ilícito de drogas. Hoy día, hoy día, el lavado de activos no solamente es para delitos de tráfico de drogas, sino para todo tipo de delitos, ¿de acuerdo? Que generen ingresos económicos, que generen dinero, que generen poder económico. ¿Qué es lo más importante a combatir en la lucha contra el crimen organizado, contra el crimen que hoy día nos está devastando? ¿Dónde es que se debe poner, dónde se debe poner la atención? Particularmente creo que se debe poner la atención en el dinero, en el poder económico. A la criminalidad no la vences, sino hasta que chocas con su patrimonio, hasta que chocas con su poder económico. Porque con el poder económico la criminalidad corrompe, con el poder económico la criminalidad tiene poder político. Y cuando la criminalidad logra tener poder político, enquistarse en instituciones, meterse en órganos de gobierno, la criminalidad ya es muy difícil de combatir. Entonces, ¿cómo es que la criminalidad logra poder? A partir de el poder económico. Porque el poder económico es el paso previo al poder político. Hay poder económico y lo siguiente que va a haber es poder político. Entonces, apreciados colegas, esto se dieron cuenta los estados intervinientes en la Convención de Viena, Austria, en el año 1988. Y en Viena, Austria, los estados intervinientes, más de 100 países, decidieron que la mejor forma de combatir a la criminalidad no era detener personas, no era encarcelar o matar personas. La mejor forma de combatir a la criminalidad, luego de la experiencia de Pablo Escobar de los 80s, luego de la experiencia de los cárteles en ese tiempo de los Zetas, Sinaloa en México, los Caballeros de Cali en Colombia, los Marras Salvatruchas en El Salvador, Centroamérica. Luego de esa experiencia se dijo que la mejor forma de combatir a los criminales era quitarles su patrimonio. Si les quitas el patrimonio criminal, si les reduces su poder económico, se hacen más vulnerables y tal vez puedas ganar esa batalla. Entonces, esa es la idea, atacar el patrimonio. ¿Y con qué se ataca el patrimonio? Con el delito de lavado de activos. ¿Con qué se ataca el patrimonio? Con el delito de lavado de activos y con la extinción de dominio. La extinción de dominio es fundamental para combatir este tema del crimen contemporáneo. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar en dos momentos. En un primer momento vamos a conversar respecto de lo que es el lavado de activos y en un segundo momento vamos a conversar respecto de lo que es la extinción de dominio. Vamos a hablar primero del lavado de activos, ¿por qué? Porque el lavado de activos, como les decía, es un delito no convencional. Es un delito que, como delito es reciente, pero como actividad siempre ha existido. ¿Qué es lavar activos? Le llaman también blanqueo de capitales, lavado de activos. Cuando hablamos de lavado de activos, cuando hablamos de blanqueo de capitales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un delito de apariencia.
Lavar activos es aparentar licitud, aparentar legalidad para evitar incautación o decomiso. El que lava activos, lo que busca evitar es que le incauten, lo que busca evitar es que le comisen lo sucio que ha obtenido. Para eso lava, da apariencia de licitud. Pero ojo, esto quiero que sea la primera conclusión de la noche, la primera conclusión de la noche. Y quiero que quede bien claro. El dinero sucio, sucio siempre se queda. Jamás lo sucio se vuelve limpio. El blanqueo, el lavado, es un nombre, es un adjetivo para denominar este delito. Pero no se engañen. Lo sucio, sucio se queda. El lavado de activos es un delito de apariencia. Aparento licitud, maquillo el dinero sucio. ¿Para qué? Para que no me lo... ¿De acuerdo? Lo maquillo. Pero jamás lo vuelvo limpio. ¿De acuerdo? Creo que el nombre está mal puesto. Debió llamarse delito de apariencia de licitud de bienes ilícitos. Tal vez. Mejor hubiera sido, creo. Pero cuando se habla de blanqueo, más de uno puede pensar que en realidad lo sucio se vuelve limpio. Y lo sucio es sucio independientemente de las conversiones o transformaciones que tenga. Es sucio. ¿De acuerdo? ¿Por qué se persigue el dinero sucio? Con eso quisiera empezar. ¿Por qué se persigue el dinero sucio? En primer lugar, este no es un delito, como algunos piensan, delito de los envidiosos. He escuchado por ahí decir eso, ¿cierto? El delito de los envidiosos. Dicen que el dinero sucio es dinero. El dinero sucio mueve la economía. El dinero sucio genera empleo. El dinero sucio, por más sucio que sea, es útil en la economía. Eso es una falacia. Porque el dinero sucio es un dinero que siempre perjudica. Por eso es que con extinción de dominio te lo quitan. Por eso es que con lavado de activos te persiguen al que hace actos de ocultamiento, de tenencia, de conversión. Por eso, porque el dinero sucio siempre afecta. No veo cómo beneficia el dinero sucio. A ver, resumiendo, en los primeros minutos, antes de entrar ya en cuento, resumiendo por qué el dinero sucio es malo. Primero, porque destruye la libre competencia, destruye el mercado. Nadie, y cuando digo nadie, es nadie, puede competir con alguien que está lavando activos en actividades comerciales. A ver, el que lava activos en actividades comerciales, sus precios los tiene muy por debajo del precio real o no. ¿Por qué? Porque no está haciendo actividad comercial, porque no está haciendo actividad que busque percibir ingresos. No, lo que está haciendo simplemente es actividad para aparentar ingresos. Por lo tanto, puede fácilmente trabajar a pérdida, ¿cierto? Y si puede trabajar a pérdida, ¿alguien puede competir con él? No, ¿verdad? Yo no creo que nadie pueda competir con alguien que trabaja a pérdida. Ese que trabaja a pérdida siempre te va a quebrar, siempre te va a tumbar, siempre te va a dejar fuera del mercado. Y es lo que pasó con Aerocontinente en el Perú, cuando se llevó y eliminó toda su competencia. Aeroperú, Foses, Aerocóndor, Aerotumi, todas las empresas aéreas del Perú cayeron gracias a Aerocontinente. Aerocontinente, ¿qué hacía? Trabajaba a pérdida, por lo tanto nadie pudo competir con él. Entonces, primer problema del dinero sucio, te destruye la libre competencia, te destruye el mercado. Segundo problema, genera mucha violencia, porque por el dinero sucio la gente se mata o no. Por el dinero sucio la gente incentiva en la población la violencia, incentiva la corrupción, porque cuando hay personas que no tienen claros sus valores, no tienen clara su escala de valores, obviamente el dinero sucio los puede captar, los puede hacer caer. Entonces, genera corrupción, genera violencia, destruye el libre mercado y también afecta a la economía, porque, vamos,
crea brechas entre ricos y pobres. Desaparece la clase media. A los ricos los vuelve más ricos y a los pobres más pobres. Genera burbujas inflacionarias. La economía se vuelve irreal. ¿Se han preguntado ustedes cómo es que en el Perú una casa cuesta más que en Miami? ¿Cómo así? ¿Más bonito? ¿Más seguro? ¿Cómo es que una casa en Asia, en el bulevar, por el circuito de playas que hay allá, cuesta mucho más que en el Caribe? ¿Cómo así? 3 veces más que en el Caribe, 4 veces más que en el Caribe cuesta una casa en Asia. ¿Por qué? Si en el Caribe tenemos sol todo el año, arena blanca, mar azul, aguas tibias, pececitos de colores, ¿por qué una casa en el Caribe cuesta muchísimo menos que en Asia? Por el dinero sucio, pues. El dinero sucio hace que los bienes suban de precio de manera irreal y demanda. Y los que realmente pagan esos precios son las personas que tienen, ya sabemos qué tipo de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro problema. Afecta a la economía, genera burbujas, acrecienta la brecha entre ricos y pobres. Por donde lo veas, el dinero sucio afecta. Claro, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos? El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos es la administración de justicia. ¿Por qué? Ya les expliqué, el lavado de activos es un delito pluriofensivo, afecta a la economía, el libre mercado, genera corrupción, genera violencia, etc. Ya, todo eso afecta, pero principalmente ¿qué afecta? La administración de justicia. ¿Por qué? Porque el que lava activos, ¿qué cosa evita? La incautación o decomiso. ¿Cierto? Quiero que entendamos una idea y cuando entendamos la idea, miren, casi 600 personas conectadas, qué honor. Cuando entendamos la idea, lo primero que yo voy a hacer es empezar con las diapositivas para que fijen conceptos. Pero mientras tanto, quiero que entendamos la idea, porque si entendemos la idea estamos perfectos, pero quiero que entendamos esa idea. Y en ese contexto, la idea fundamental que quiero que entiendan es que eso de aparentar licitud en lo ilícito, por el qué dirán, para poderlo gastar, para que no me lo quiten, ha existido siempre. Siempre existió el lavado de activos. Desde que hay delitos existió el lavado. Desde muy niño yo recuerdo cómo hasta en mi pueblo decían, fulanito es tal, menganito es cual, ¿cierto? ¿O no? Pero la pregunta es, ¿ese fulanito que es narco, ese fulanito que es tal, se presenta como tal o aparenta otro tipo de actividades? ¿Ustedes han visto a alguien decir soy narco? ¿Han visto a alguien decir soy traficante de tierras? ¿Soy minero ilegal? Así es como dice la canción que me dicen en el chat. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Cierto, ya está. Nadie admite ser un delincuente. ¿Qué dicen? Próspero empresario, ¿verdad? ¿Sí? Y esas sus empresas del próspero empresario no son sino lavanderías. No son sino para aparentar ingresos lícitos cuando en realidad sus ingresos son realmente ilícitos. ¿De acuerdo? Entonces, el lavado de activos siempre ha existido. Siempre. Pero en el 88, el lavado de activos se volvió delito. Porque ese lavado de activos, que era actividad de maquillar, de aparentar, de tener negocios de fachada para, entre comillas, justificar lo sucio que tenías, eso que existió siempre, en el 88, los estados intervinientes en la Convención de Viena lo volvieron delito. Dijeron, eso ya no va a ser una simple actividad, ese aparentar licitud, ese tener empresas de fachada, ese maquillar ingresos, hoy día va a ser delito. ¿Me entiendes? Es como el adulterio. El adulterio siempre existió, ¿no? Bueno, en algún momento el adulterio fue delito. Hoy día ya no lo es. Pero el adulterio como adulterio va a seguir existiendo, ¿cierto? Igual, el lavado de activos va a seguir existiendo y ha existido siempre. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es, en algunos tiempos, volverlo delito, en otros, no volverlo delito. Ya está. ¿Por qué se explica en simultáneo lavado y extinción de dominio? Porque
mantienen la misma idea. ¿Estamos? ¿Cuál es el principio? El principio es no se puede adquirir propiedad con delito. Ese es el principio. No se puede adquirir propiedad con delito. De eso partimos. ¿Cómo se adquiere la propiedad? De dos formas. No hay una tercera forma. La propiedad se adquiere únicamente de dos formas. Forma número uno, la forma natural. ¿Cómo así? Estoy en el mar y me encuentro una concha. Abro esa concha, ¿cierto? Y dentro de la concha encuentro una perla. Esa perla es mía, ¿verdad? Porque me la encontré. ¿Se entiende? Es una forma de adquirir propiedad. Ya está. Doctor, ¿y si me encuentro un reloj Rolex en el parque? No, eso. Porque ese reloj Rolex tiene un dueño. Y si tú te lo apropias, cometes delito de apropiación ilícita de bienes perdidos. Ya, eso no. ¿De acuerdo? Eso no. De la concha sí. Pero el Rolex me dicen en el chat, así, definitivamente. Ese Rolex que lo habían prestado, ¿no? Así es, tal cual. Sí, muy bien. Entonces, la otra forma de adquirir propiedad, ¿cuál es? Mediante negocios o actos jurídicos. ¿Sí? La otra forma de adquirir propiedad. Y para que un acto jurídico exista, en los fines del acto jurídico, ¿cómo tienen que ser? Fin lícito. Artículo 140 del Código Civil. ¿Fin lícito o no? Fin lícito. ¿Qué quiere decir? Que lo que adquieres de manera ilícita, lo que adquieres de manera chueca, lo que adquieres como consecuencia de un delito, eso nunca nació, porque ni siquiera el acto jurídico es válido. Es nulo, nació muerto. La pregunta es, ¿está inscrito tu nombre en registro público? Sí, pero no es tuyo, pues. Por eso se llama extinción de qué? ¿De propiedad? ¿Se llama expropiación o se llama extinción de dominio? ¿Cómo se llama? Extinción de dominio. ¿Por qué? Porque no te están expropiando. Eso jamás fue tuyo. Estuvo a tu nombre en registros públicos. Sí, pero no es tuyo, pues. Si fuera tuyo, ¿sería expropiación o no? No es tuyo. Jamás ha sido tuyo. ¿Qué es lo que están haciendo? Ese poder que tienes sobre el bien, eso que detenta sobre el bien, ese dominio que tienes, te lo están extinguiendo. O sea, trae para acá, ¿cierto? Por eso se llama extinción de dominio. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y cuál es el origen de la extinción de dominio? La ilicitud del bien, que no lo has adquirido como se debe adquirir un bien, esto es, de manera lícita. Por lo tanto, lo único que pasa es te quitan el dominio sobre el bien, el poder sobre el bien, pero jamás te están expropiando porque nunca fue tuyo. El narco, el traficante, el minero ilegal, etcétera, ese que hace ese tipo de actividades ilícitas, el corrupto, ¿sí? Acaricia el dinero, besa el carro que tiene a su nombre, ¿sí? Disfruta su piscina. Pero ¿qué es lo que no sabe? Eso no es de él, porque en algún momento se lo pueden, ¿qué se lo pueden hacer? Se lo pueden quitar. O sea, ¿qué va a pasar? Le van a extinguir dominio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Le van a extinguir el dominio. Muy bien. Y por eso es que este man lava, pe. Por eso es que lava. ¿Para qué lava? Para aparentar licitud y no se lo quiten. Para aparentar licitud y poderlo gastar. Para eso lava. Eso quiero que entiendan. El lavador lava para eso. Para que no se lo quiten. Para poderlo seguir disfrutando. Para eso lava. ¿De acuerdo? Para poderlo usar sin que se lo quite. Doctor Almanza, la extinción de dominio alcanza a los herederos, me pregunta. Es que con la muerte tu bien no se vuelve lícito. ¿Me entienden?
O sea, el día que tú mueres, tus bienes no se vuelven lícitos, siguen siendo sucios. Hay una película que me causa mucha gracia, donde hay un tipo en su lecho de muerte, ¿no? Un delincuente en su lecho de muerte, y sus hijos al costado. Mi sacrificio habrá valido. Esto es para ustedes, todo lo que tengo. ¿Qué va a ser para ellos? ¿Sigue siendo sucio ese dinero o no? Sigue siendo sucio. Es más, con esto sus hijos van a ir presos si es que hacen algo que no deben. A ver, por ejemplo, el dinero del viejo que se acaba de morir, que se acaba de ir al infierno, que lo está esperando Satanás, ese dinero sucio, porque si existe el infierno, ahí se tendrá que ir o no. Alguien que comete delitos se estará yendo ahí, ¿no? Entonces, cuando se está yendo al infierno, para responder la pregunta que me están haciendo, cuando se está yendo al infierno, su dinero se queda en la tierra. Y ese dinero sigue siendo sucio. Entonces, ¿qué tienen que hacer sus hijos cuando le demanden a sus hijos extinción de dominio? ¿Qué tienen que hacer sus hijos cuando le demanden extinción de dominio a los hijos del delincuente que dejó esa herencia? ¿Qué tendrán que hacer? Así es, como dicen ahí, devolver, agarrar y decir, esta basura, llévatela. Así es, devolver. Esta porquería, llévatela. Y cuando les demanden extinción de dominio, devolver. ¿Se entiende? Eso tienen que hacer. Doctor, y si la angurria les gana, doctor, y si les gana la codicia, y si les gana la codicia, ¿se entiende? ¿Qué pueden hacer? Lo transfieren. ¿Qué pueden hacer? Lo esconden. ¿Qué pueden hacer? Un acto de lavado. Y si ese pobre hijo, por la angurria, ese dinero lo quiere esconder, lo quiere hacer escapar de la persecución, ¿en qué termina? En lavado de activos. Con lo cual, ¿cuál fue la herencia del viejo? 25 años de cárcel. ¿Se entiende? ¿O no? La pregunta es, ¿un bien sucio se extingue? Pero ¿qué pasa si ese viejo corrupto, ese delincuente narcotraficante, algún bien lícito tenía? Pues porque también puede tener bienes lícitos o no. De pronto tiene algo que ha ganado de manera lícita. De pronto viene algo que le viene de herencia. Eso, sus herederos lo podrán pelear y podrán decir en el proceso de extinción de dominio que esto es herencia. Esto lo ha comprado aparte con su sueldo. Ya vamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero en extinción de dominio y en lavado de activos, el fiscal no tiene que probar, sino que tú tienes el bien. ¿Quién tiene que demostrar que ese bien es lícito? El que tiene el bien. ¿Se entiende? Acá, en estos procesos que se aplica algo que se denomina carga dinámica de la prueba. ¿Se entiende? Carga dinámica de la prueba. ¿Qué es la carga dinámica de la prueba? ¿Qué es la carga dinámica de la prueba? Prueba el que está en mejores condiciones de probar. La carga de la prueba tradicional que nos decía. El que lo dice, lo prueba. El que afirma, lo prueba. ¿Cierto? ¿Se entiende? La carga de la prueba tradicional que nos decía. El que lo dice, lo prueba. El que lo dice, lo demuestra. Muy bien. Eso en lavado de activos, eso en extinción de dominio no aplica. Porque en extinción de dominio, el que tiene el bien tiene que probar cómo lo consiguió. ¿Por qué? Porque pedirle al fiscal que pruebe el origen sería prueba diabólica. ¿Estamos? Miren, que ven acá, que estoy agarrando en mi mano una corbata. Listo. ¿Quién más que yo para saber de dónde la saqué? ¿Quién? ¿Quién está en mejores condiciones de decir de dónde salió esa corbata? ¿Quién? Yo, porque yo la tengo, pues. Absurdo sería que el fiscal me diga de dónde la saqué.
Eso sería prueba imposible, prueba diabólica. Y no es inversión de la carga de la prueba, simplemente es prueba el que está en mejores condiciones de probar. ¿Y quién está en mejores condiciones de probar? El que tiene el bien, ¿o no? El que tiene el bien está en mejores condiciones de probar. Y eso no es invertir carga en la prueba. Eso es simplemente aplicar un concepto de solidaridad probatoria o carga dinámica de la prueba. ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces, doctores, de un tiempo a esta parte, el lavado de activos surge, la extinción de dominio surge como un mecanismo de lucha contra la criminalidad, como un mecanismo de lucha contra la criminalidad que está desbordando en el mundo. ¿Por qué? Porque ya está hoy día absolutamente claro. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, lo discute. La forma más eficaz, por no decir la única forma de combatir la criminalidad, es atacando su patrimonio, atacando el patrimonio criminal, atacando sus fondos maculados, su dinero sucio, porque eso le da poder. Ustedes han visto a Superman, ¿no? Superman, ¿qué cosa toma? Kryptonita, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya. Para los delincuentes, ¿qué cosa es su kriptonita? ¿Qué los hace fuertes? El dinero sucio. ¿Con qué corrompen? Con el dinero sucio. ¿O no? Corrompen con el dinero sucio. ¿Con qué contratan sicarios? Con el dinero sucio. ¿Con qué financian elecciones para tener poder político? Con el dinero sucio. ¿Con qué se hacen poderosos? Con el dinero sucio. De manera tal que si atacas el dinero sucio, de manera tal que si atacas el dinero sucio, ¿qué estás haciendo? Si atacas el dinero sucio, le estás dando en lo que lo hace fuerte. Es como si le cortas el pelo a Sansón. Como si le quitas la kriptonita a Superman. Y a partir de allí lo puedes vencer. ¿Sí o no? Hoy día, hoy día, eso ha quedado claro. Y por eso es que existe extinción de dominio. Y por eso es que existe lavado de activos. Porque eso ya quedó claro. Porque eso ya quedó zanjado. ¿Sí? Entonces, si eso que he explicado hasta este momento se ha entendido, podemos entrar a ver esto de manera más técnica con PPTs. ¿De acuerdo? Porque ya esto habría quedado. Preguntan cosas importantes en el chat, yo no puedo dejar de contestar. Por ejemplo, me preguntan qué pasa cuando se mezcla lo lícito de lo ilícito. ¿Puede pasar eso o no? ¿Sí? A ver, artículo 102 del Código Penal. El artículo 102 del Código Penal regula el comiso. El artículo 102 del Código Penal, ¿qué dice? Cuando se mezcla lo ilícito con lo lícito y el dueño de lo ilícito sabe que está mezclando lo lícito con lo ilícito, pierde todo, lo lícito y lo ilícito. ¿Por qué? Porque lo lícito sería herramienta o instrumento de lavado. ¿Estamos? Y por lo tanto, le quitan también lo lícito. ¿Por qué? Por haber sido instrumento de lavado de activos. No es que le quitan lo ilícito. ¿Sí? O sea, vamos. Si un amigo pelambre de mi barrio que nunca ha tenido oficio ni beneficio viene y me dice, señor, amigo, vecino, veci, yo veo que tienes una empresita de transportes. Sí, le digo a duras penas, ahí estamos caminando. Y él me dice, le inyecto a tu empresa 1 millón para que compres unos cuantos buses, para que mejores tu local. Le inyecto. Entonces yo le digo, pero ¿y esa plata dónde la has sacado? No, 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 no preguntes. Pero yo sé que viene de la selva siempre, yo sé que aparece de cuando en cuando, ¿se entiende? Y yo le recibo esa plata y metemos y reflotamos la empresa con esa plata.
Pregunto, cuando caiga la persecución, ¿qué se van a llevar? ¿Solo lo sucio o se llevan todo? Se llevan todo. Se llevan también lo limpio. ¿Por qué? Porque eso limpio habría sido un instrumento para lavar eso sucio. Se llevan todo. A menos que haya buena fe. Pero qué buena fe va a haber, pues, si el que me ha traído ya saben quién es. Distinto fuera, pues, que un futbolista famoso, Messi, venga y me diga, mira, ¿sabes qué? Yo lo quiero invertir contigo. Bacán. Digo, ¿Messi puede tener dinero sucio? Sí, claro. ¿Puede tener o no? Digo, ¿Messi puede tener dinero sucio o no? Ya, pero ¿qué es más probable? ¿Qué puedo pensar yo? ¿Que es sucio o que es limpio? Es más creíble que yo piense que es limpio. Claro, yo voy a creer que es limpio. Entonces, esto tiene que quedar claro. ¿De acuerdo? Esto tiene que quedar claro. Ahora bien, cuando una persona, una jurídica, cuando una persona jurídica se instrumentaliza para cometer delitos, esa persona jurídica también se está convirtiendo en un instrumento del delito. La persona jurídica también se está convirtiendo en un instrumento del delito. Entonces las personas jurídicas van a ser pasibles de consecuencias accesorias. Ahora con la 20.424 hay una responsabilidad autónoma también en las personas. Entonces todo eso eventualmente podría llegar a pasar, podría llegar a ocurrir. Así que yo quiero dejar zanjada esa idea, ¿no? Quiero que ustedes más o menos Doctor me Frank, su pongan. audio se escucha agudo. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Mejoró, doctores? Ahora sí, doctor. Perfecto. Vamos ahora a entrar a explicar un poquito este tema con mejor ¿Me volvió, doctor, su audio? ya está. ¿Mejora o no mejora? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Listo, Reader, te voy a pedir a ti un favor. Yo quiero que tú me ayudes a proyectar las PPTs, ¿está bien? Ah, ya, doctor, dije. Ah, ya, doctor, gracias. No, 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 jamás, jamás. Udeápolis no es una lavandería, ¿o Muy sí? bien, muy bien, doctor. Muchas gracias. Lavandería de ropa, nada más, doctor. De ropa, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces con gráficos, con normas, se entiende mejor, ¿sí? Muy bien, vamos avanzando. Siguiente. Listo, listo. ¿Ven? Esa es la palabrita mágica del doctor Prado Saldarriaga. La palabrita mágica. Apariencia de legalidad. Apariencia de licitud. Es un proceso que se hace para dar apariencia de legalidad a los bienes o ganancias que se han generado con actividades criminales. Un proceso, entre comillas, de legitimación, entre comillas, de ganancias. Siguiente, entre comillas, de legitimación de ganancias. Este proceso de lavado de activos tiene normalmente tres etapas, tres fases. La primera fase, colocación. Esto es ese dinero sucio, ese dinero maculado, ese dinero que proviene de actividades ilícitas, se coloca en el mercado. ¿De acuerdo? Pues se le llaman colocación. Se inserta en el mercado. En bancos, en instituciones financieras, en cajas. Se hace ingresar a la economía. Se ingresa. La etapa de colocación. Luego, la segunda fase es una fase de intercalación, que también le llaman estratificación. ¿En qué consiste? En licuar. Licuar. ¿Qué es esto? Mezclar numerosas transacciones financieras, comerciales, ¿para qué? Para que no le sigas el rastro a ese dinero sucio. Y entre comillas, justifica sus ingresos o no.
Y a partir de allí, puedas tener recién la etapa de integración. O sea, retorna con alguna apariencia de licitud del delincuente para que lo pueda gastar, para que lo pueda, entre comillas, disfrutar. ¿De acuerdo? Para que lo pueda disfrutar. Yo conozco cierto alto funcionario del Estado, no voy a decir de qué empresa, ¿sí? Que se ganó un premio de lotería. Tampoco voy a decir de qué lotería, ¿no? Se ganó un premio de lotería y lo declaró en su declaración jurada, ¿no? Tipo que realmente afortunado, ¿no? Entonces, yo tengo dos explicaciones a eso. La primera explicación, ¿cuál es? Que Dios lo ha premiado por ser un hombre honorable. Entonces, yo todos los días compro mi tinca para ver si me premia también Dios, ¿verdad? Así como lo premió él. Pero también la otra explicación, ¿cuál podría ser? Que no es que lo ha premiado, ¿o no? La otra explicación, ¿cuál podría ser? La otra explicación podría ser que ese es un acto de lavado. ¿De acuerdo? También podría ser otra explicación. Que ese es un acto de lavado. O sea, fue entre comillas. Con lo cual ya pues, si fuera un acto de lavado, no estoy diciendo que lo sea, si fuera un acto de lavado, ya con eso, ¿qué diría él? No es dinero sucio, me lo gané en la lotería. Claro, ¿cuál sería el acto de lavado? Comprarle el boleto ganador al que se ganó la lotería. ¿Qué le van a decir? Yo soy funcionario público, yo he participado en estas cosas, a mí me van a perseguir, a ti no. Así que toma tu billete, a ti nadie te va a perseguir. Te doy el doble de lo que has ganado. ¿Sí? Pero con eso yo qué hice, ya entre comillas justifiqué, ¿cierto? Muy bien. Y esto pasa pues con negocios N, esto pasa con distintas formas de lavar, ¿no? Cuando veamos las PPTs que para esta ocasión ha preparado el doctor líder Jacinto y me las ha pasado para revisarlas y están muy buenas en realidad, ¿cierto? Ahí he visto pues las modalidades pitufeo, fraccionamientos, empresas fachadas, offshore, ¿sí? Criptomonedas, etcétera, ¿no? Me ha pedido que dicte un curso cómo lavar, pero ese curso he negado dictar, ¿sí? Ese curso no, no voy a yo participar, le he dicho. Siguiente, por favor. Así es. En el Perú han habido muchas formas de lavar, ¿no? Corretaje inmobiliario, construcción. Los casinos, por ejemplo, era una forma de lavar muy recurrente hace años, ¿no? Hace años, para ya no mucho, pero hace años sí. La gente pues allí iba con dinero sucio, compraba una cantidad increíble de fichas, luego de perder un buen monto, iban a caja y le decían, ya perdí 2.000, ya perdí 3.000, así que te devuelvo luego el resto que he comprado. Cheque de gerencia del casino, ¿y qué decían? Premio, pues. Tuve de suerte ese día, con casinos, con casas de juego, con vehículos, ¿no? Inventando ganancias, con minería informal, con mercado informal de divisas, con casas de cambio, con agencias de viajes, con restaurantes, con hostales que siempre estaban vacíos, pero aparecía que estaban llenos. Tributaban al aire, boleteaban al aire, ¿para qué? Para aparentar ingresos. Restaurantes que siempre estaban vacíos, pero boleteaban, y mientras no te acreditaban ingresos, con eso estaban, entre comillas, justificando su dinero sucio. Ya lo podían usar, ya lo podían gastar sin que se lo quiten. Siguiente. ¿Ven? Turismo, espectáculos artísticos, negociación bursátil, importaciones, hostales, restaurantes, grifos. Siguiente, farmacias. ¿Sí? Yo siempre me preguntaba y decía, ¿somos un país de promiscuos? ¿Por qué tantos hostales? Por el lado del aeropuerto, por Tomás, ¿por qué hay tantos hostales? ¿Por qué? ¿Somos un país de enfermos? ¿Por qué tantas farmacias? ¿Somos un país de ludópatas? ¿Por qué hay tantos casinos? ¿A la gente le gusta comer gourmet? ¿Por qué hay tantos restaurantes gourmet? A los cholos nos gusta comer bien, bastante, servido, despachado, taipá, ¿cierto? ¿Por qué hay tantos restaurantes gourmet? Raro, ¿no? Por lo menos para pensarlo. Entonces, hay tipologías que ha tipificado la UIF, pero ¿saben qué? Las tipologías, la GAFI las cambia cada año.
el Grupo de Acción Financiera Internacional, las cambian siempre, porque esas tipologías se van renovando, la GAFI, se van renovando, entonces cada vez hay nuevas tipologías, empresas de transferencia de fondos, amnistías tributarias, loterías, negocios ilícitos, esas son tipologías más comunes, ¿no? Los negocios ilícitos de los que tanto hemos hablado esta noche, el tema de los juegos de azar, etcétera. Ahora bien, la lavandería se ha sofisticado de un tiempo a esta parte, ¿no? Antes agarraban un hombre de paja, un testaferro y lo utilizaban. Ahora ya no. Antes llevaban dineros, ¿cierto? De una forma muy simple. Pero hoy día hay entidades que se encargan a lavar. Hay lavanderías. Esas lavanderías te van a limpiar, entre comillas, tu dinero sucio. ¿A cambio de qué? De un mísero 30%. Mísero porcentaje, 30%. Siguiente, por favor. Miren, entonces, todas estas tipologías de cuentas de terceros, de créditos ficticios, de fondos colectivos, de metas sobre facturaciones, de lo que hemos conversado, es lo que usan, ¿para qué? Para aparentar licitud de fondos maculados. ¿De acuerdo? Para aparentar. Siguiente. Todo esto se presta para ese tipo de situaciones. Esos fraccionamientos, esos pitufeos, ¿recuerdan? ¿Sí? Lamentablemente, estas empresas offshore, empresas de fachada, este mal uso de clientes y todo esto son mecanismos que se van renovando. ¿Y por qué se van renovando? Porque la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, porque la Fiscalía, porque la Policía Especializada ya está más o menos detectando qué formas se usan para lavar, entonces cada vez van cambiando, cada vez van cambiando. Y cuando van cambiando, la persecución penal tiene que también irle siguiendo el paso, pero es bien difícil, porque, a ver, vamos a pensar. ¿Cuánto le paga un ministerio público? ¿Cuánto le paga la policía a un perito, a un contador? ¿4.000? ¿5.000 soles? La pregunta es, los mejores contadores, los mejores economistas, los mejores expertos en finanzas, los mejores genios para este tipo de cosas, ¿dónde se van a ir a trabajar? ¿Dónde le pagan 5.000 o dónde gana más? Digo, por eso es que la persecución de la va es bien difícil. Siguiente, siguiente, ¿ven? Todos los ejemplos que estamos poniendo para que ustedes más o menos vean cómo se lava con todo este tipo de cosas, transferencias electrónicas. Durante mucho tiempo se estuvo de moda esto de los bitcoins o las criptomonedas, ¿no? Estas monedas electrónicas. Y esto era pues la herramienta perfecta para lavar. ¿Por qué era la herramienta perfecta para lavar? Porque cuando lavabas con bitcoin, cuando lavabas con estas criptomonedas, pues nadie te preguntaba tu nombre, eras al portador, siempre han sido al portador. No tenías que informar a la SBS, no tenías acceso a supervisiones. Entonces era el paraíso para los lavadores, ¿sí o no? Entonces, miren, todas estas formas las hemos puesto porque son las que ya hoy día menos se usan. Que daban anonimato, exacto, pero no se usan tanto hoy día ya este tema de las bitcoins, las criptomonedas y las demás monedas electrónicas porque hay varias. ¿Por qué? Porque son muy oscilantes y puedes terminar perdiendo mucho dinero. A veces ganas, pero podrías terminar perdiendo mucho dinero. Estas famosas ventas fraudulentas de bienes, ¿no? Cierto compañero de trabajo un día me decía, es que Dios me ha bendecido, hermano. He comprado una casa con 40.000 dólares y al año la he vendido en 180.000. Mira qué tal bendición del Señor. Sí, les digo, ya la basta 140.000. ¿Me entienden? ¿Y cómo lavó? ¿Con una venta de inmueble o no? La pregunta es, ¿Dios la ha bendecido o compró a ese mismo precio o hasta más? Claro, el resto lo dio por debajo de la mesa, ¿cierto? El valor real lo puso por debajo de la mesa. Entonces, ¿ven? Todas son formas de lavar. Luisa, ya no pongas esas petes, este parece un curso de cómo lavar.
Vamos a quitar los PPTs. A ver, siguiente. Ven, transferencias electrónicas y todo lo demás. Listo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Ya les dije, es un delito pluriofensivo. Esto afecta casi todo en una sociedad. Les dije, afecta la economía, afecta la paz social, afecta el mercado. El delito afecta casi todo. Pero ¿qué es lo más importante como bien jurídico acá? La administración de justicia. ¿Por qué? Porque lo que se evita cuando se lava es la incautación y el comiso de bienes maculados. Lo que se evita es la extinción de dominio. Lo que se evita es la incautación y el decomiso. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, ¿qué se está afectando? En el fondo, lo que está afectando es la administración de justicia. Siguiente, la administración de justicia. Eh, hay varias posturas sobre este tema, pero la más importante es la última. Se afecta la administración de justicia. Sí, pero sin embargo, también colateralmente se afecta todo. Pero lo más importante, la administración de justicia. ¿Sí? Siguiente. Todo eso que está poniendo las PPTs, todo eso se afecta. Yo les había dicho al empezar, se afecta el orden socioeconómico, por supuesto. Se afecta la solidez del sistema financiero, también. ¿Se afecta libre mercado? Sí. ¿La libre competencia? También. El lavado de activos lo afecta todo. Pero el bien jurídico reconocido, ¿cuál es? La administración de justicia. Porque cuando se hacen actos de lavado, lo que en el fondo se busca es evitar que extingan el dominio. Lo que en el fondo se busca es evitar que se incaute o se comise esos bienes sucios, esos bienes maculados. Siguiente. ¿Ven? Todo eso es pluriofensivo. Así es, se pudre todo, como dice Wilson, compran todo lo que está cosificado, todo lo que está cosificado, como diría Kant, cuando un hombre se vende es moralmente repudiable, es despreciable, porque se cosifica. No lo digo yo, lo dicen en el chat. ¿Sí? Muy bien. El delito de lavado de activos no admite cómplices. Todos son autores. ¿Por qué? Porque la norma, el decreto legislativo, que regula el lavado de activos, 1106 con sus modificaciones del 1249 y todas las que han venido después, que es lo que regula conductas para todos. Solo guardé, lavado. Solo transporté, lavado. Solo lavado, lavado. Así es como dice Inocencia Armas y sigue diciendo lo que dice acá. Moralmente despreciables, repudiables. Qué bonito es saber filosofía, ¿verdad? Excelente, moralmente repudiables, despreciables. Muy bien. Entonces, los sujetos del delito son aquellos que realizan todo eso. Para todos hay norma. Ocultas, tienes, guardas, gastas, conviertes, transfieres, trasladas, todos. Conducta de autor. A mí no se me ocurre un cómplice en lavado de activos. ¿Se entiende? Porque para todos hay conducta, así es, de ese tipo. Así. La pena son elevadas, las penas son elevadas. 10 a 20 años en sus formas agravadas, cuando se valga de funcionario público el agente, cuando utilice el sector inmobiliario, bancario, bursátil, cuando integre una organización criminal, todos los supuestos. Siguiente, ¿sí? En todos esos supuestos. Ya les dije, el circuito tiene que ver con actos de conversión y transferencia. Miren, convierte, transfiere, ¿cierto? ¿Para qué? Finalidad, tendencia interna trascendente, evitar incautación o comiso. ¿De qué? De algo que conoce que es ilícito o que debe presumir. Puede presumir. ¿De acuerdo? Puede presumir.
convierte o transfiere dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debe presumir. ¿Para qué? Para evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Siguiente. ¿Ven? Han habido varios acuerdos plenarios sobre este tema, ¿cierto? Vamos, el 7 del 2011, 2 del 2010, ha habido varios acuerdos plenarios sobre el tema, ¿sí? Pero tenemos que tener claro una cosa, que hay varios temas acá. La teoría del dominio del hecho, me dice Adelmo, es aplicable a cualquier delito, sin duda. Pero a ver, dame un ejemplo, Adelmo, de un cómplice en lavado de activos. De verdad que te agradecería. Y dame un ejemplo de un cómplice en tráfico de drogas, Adelmo. Te voy a rogar para que nos ilustres a todos. No digo que nos aplique la teoría del hecho, lo que digo es que no se me ocurre una figura de cómplice. Como en el tráfico de drogas, no puede haber un cómplice. Doctor, yo solo llevé tráfico. Doctor, yo solo llevé el insumo, tráfico. Doctor, yo solo pisé, tráfico. Doctor, yo solo microcomercio, tráfico. Todo es tráfico, como autor. No hay forma de ser cómplice, ¿cierto? ¿Ven? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Ven? Entonces, entonces, este recurso de nulidad es muy importante. Siempre ténganlo claro. El recurso de nulidad 2868 del 2014. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto se trajo y se llevó de encuentro el señor Inostroza Pariachi cuando dictó su sentencia del caso Melgar de Arequipa, que la puso como vinculante y decía que el delito fuente, el delito previo, era circunstanciado. El fiscal lo tenía que traer circunstanciado. ¿De acuerdo? Circunstanciado. ¿Eh? Y encima la ruta de lavado. O sea, los fiscales teníamos que ser algo así como pitonizos adivinos. Teníamos que ir a estudiar como requisito indispensable en la escuela de Harry Potter. Solo si vamos los fiscales a la escuela de Harry Potter, podríamos satisfacer las exigencias de Inostroza Pariachi en su casación vinculante que eliminó el lavado de activos del Perú. ¿No? Hay que decirlo, hay que decirlo. Ustedes son más de 700 personas que están acá y merecen respeto, que les digamos cómo pasó, ¿sí? El único país en el mundo que le puso como requisito al lavado de activos algo que ni siquiera se había dicho en el reglamento SICAP, no lo había dicho la GAFI, no lo había dicho ni la Convención de Viena, pero acá le pusimos, porque éramos garantistas, ¿no? Éramos garantistas. Resultado, pues ya nada se podía computar como lavado. Imagínate si yo te digo cuál es el delito fuente circunstanciado para que se cometa el lavado. Si mi obligación era decirte el delito fuente circunstanciado para que se cometa el lavado. Y la ruta, más. Complicado, ¿verdad? Siguiente, por favor, líder Jacinto. Todos pueden dormir, yo lo menos tú. Tú eres el único que tiene que estar despierto, ¿cierto? Los demás, ningún problema. ¿De acuerdo? Los demás, sin ningún problema. Muy bien, entonces, a partir de acá, estas jurisprudencias, siguiente, pasemos rápido porque el tiempo se nos está yendo, ¿no? Los actos de ocultamiento y tenencia, ¿no? Miren, no le han puesto más elementos porque no se puede. Miren, el que adquiere, el que utiliza, el que posee, el que guarda, el que administra, el que custodia, el que recibe, el que oculta, el que mantiene en su poder. ¿Qué le parece? O sea, no le han puesto más porque ya no se puede, ¿cierto? ¿Sí? Con lo cual, todo lo que tocas que tiene origen ilícito te puede hacer incurrir en lavado, si es que conoces o presumes su origen ilícito o maculado. Mira, todas cuando son lavado, por eso les digo que no hay complicidad, pues adquiero, uso, poseo, guardo, recibo, oculto, todo es lavado. Me preguntan insistentemente por el caso Andrés Hurtado,
y no voy a comentar el caso Andrés Hurtado porque es un caso en giro, ¿de acuerdo? Yo no soy opinólogo de esos casos en giro porque yo trabajo en el Ministerio Público, porque yo soy fiscal superior. No puedo entrar a analizar un caso en giro cuyo contenido no conozco sino por los medios de comunicación. ¿Qué hago comentando ese caso, sí o no? Así que, doctores, qué pena desmoralizarlos, qué pena decirles que no, pero no lo voy a poder hacer. Los actos de ocultamiento y tenencia, todas estas sentencias que se les está alcanzando en las diapositivas, es bueno que las revisen, es bueno que las tengan claras. Siguiente. Siguiente. El tercero de buena fe siempre va a estar protegido, me preguntan en el chat. Por supuesto, el tercero de buena fe, ¿por qué se va a vincular en el tema? Si el 2014 del Código Civil se basó en la fe de los registros públicos, ya, pues yo qué voy a saber, yo veo ahí, punto. Buena fe registral, 2014, ¿cierto? Muy bien, miren toda la cantidad de verbos, ¿sí? Toda la cantidad de verbos en el lavado de activos. Siguiente, por favor. Ya quiero que entremos al tema de la extinción de dominio. El tema de la extinción es muy... Líder, vamos pasando, ¿sí? Vamos pasando porque la hora nos va a ganar y tenemos que ver también extinción de dominio, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a ver. Muy bien, doctores, vamos a ver rápidamente este proceso de extinción de dominio, ¿sí? Vamos a ver rápidamente. Siguiente, por favor. Muy bien. Yo les he dicho desde que empecé con esta sesión que el delito no genera riqueza, que el delito no es una forma de adquirir propiedad, ¿de acuerdo? Simplemente lo que adquieres de manera ilícita lo tienes bajo tu dominio, pero jamás te reconocen propiedad, ¿de acuerdo? No es posible. La Constitución que dice en el artículo 70 dice bien claro, lo que se protege es lo que se ha adquirido de manera lícita. Siguiente, desde la Constitución viene esto. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Simplemente es una consecuencia jurídico-patrimonial. No más. Es una consecuencia jurídico-patrimonial. ¿Qué es lo que hace? Te quita el dominio, traslada a la esfera del Estado los bienes, instrumentos, efectos, mediante sentencia, previo debido proceso, sin indemnización ni contraprestación. ¿De acuerdo? Sin instrumentación ni contraprestación. ¿Por qué? Porque lo que se busca acá es recuperar activos procedentes de actos criminales en un proceso autónomo, ¿cierto? Que se va a dar respecto del bien. Algo que quiero que entiendan en extinción de dominio, queridos doctores. La extinción de dominio no va a tener consecuencia alguna contra la persona. La extinción de dominio se dirige al bien. ¿Está claro? A ver, lo voy a repetir un momento, porque si entienden esto, vamos a ubicarnos bien en todo. La extinción de dominio no se dirige a tener efectos contra personas. En el proceso de extinción de dominio nadie va preso. En el proceso de extinción de dominio lo que se discute es el bien y su origen. Punto. ¿Estamos claros? ¿La libertad de alguien está en juego en el proceso de extinción de dominio? No. Ya está. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? A ver, díganme en el chat. ¿Cuál es la consecuencia de que no esté en juego la libertad? ¿Cuál es la consecuencia de que en el proceso de extinción de dominio no esté en peligro la libertad? ¿Cuál es la consecuencia de eso?
que no se aplica en el proceso de extinción de dominio ninguna garantía de libertad. No se aplica presunción de inocencia, no se aplica favorabilidad, no se aplica indubio pro reo, no se aplica ninguna garantía del proceso penal que es para libertad, que se aplica todo lo que es para procesar en general. ¿Qué cosa? Impugnación, contradicción, debido proceso, juez independiente, juez imparcial, eso se aplica. Pero no se aplica ninguna garantía de libertad. ¿Por qué? Porque extinción de dominio ¿contra qué va? ¿Contra personas? ¿Para tener efectos a personas o a bienes? A bienes. ¿Entienden eso? Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Siguiente. Así es. Yo diría que más, como dice Manuel Breña, tiene más parte civil que parte penal. Es un proceso medio híbrido, sin duda. Es un proceso medio híbrido, sin duda. Pero tiene más parte penal que parte civil. ¿Sí? O más parte civil que parte penal. Más parte civil que parte penal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es una herramienta de lucha contra la criminalidad organizada. De hecho, esta sentencia es bien clara, miren qué bonito. El crecimiento ha permitido alcanzar un poderío económico, acumular grandes cantidades de dinero y posteriormente se introduce en la economía del país con la finalidad de que sea encubierto. Y se sirven de todo tipo de mecanismos y estructuraciones ingeniosas, desde la utilización de testaferros, compra de propiedades, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. ¿Contra qué bienes procede extinción de dominio? El artículo 7 de la Ley de Extinción de Dominio lo establece. ¿Contra qué bienes procede extinción de dominio? Contra bienes que constituyan objeto, instrumento, efecto, ganancia del delito. Contra bienes que constituyan objeto, instrumento, efecto, ganancia del delito. ¿De acuerdo? Cuando se trata de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de una persona jurídica. Cuando son bienes de procedencia lícita, pero se han usado para qué? Lo que me preguntaban hace un momento, ¿verdad? Bienes lícitos, pero se han usado para qué? Ocultar, encubrir, incorporar, mezclar con bienes de origen ilícito. Esto es, han sido instrumentalizados para el mal. Bienes en abandono, no reclamados, que mantienen alguna vinculación con una actividad ilícita. Cuando estos bienes provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas. Cuando se trata de bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes haya sido una absolución, por ejemplo, en el proceso penal, ¿no? ¿Cierto? O cuando se trata de bienes que por muerte pasen, estén en los supos anteriores, pero pasen a los herederos. Siguiente, pasen a los herederos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre bienes, objetos, instrumentos, efectos y ganancias? Esto hay que diferenciar. Todo aquel bien genera rentabilidad, ¿sí? Los bienes siempre tienen un valor, ¿de acuerdo? Los bienes siempre van a tener un interés económico para el Estado. El objeto del delito es sobre lo que recae el delito. El objeto es sobre lo que recae el delito. Si me quitan mi reloj, sobre eso ha recaído el delito, será objeto del delito. Los bienes en el contrabando, objeto del delito. Los instrumentos es con lo que se comete el delito. Los efectos de ganancias es lo que resulta del delito. ¿Sí? Siguiente. Contra todo eso cabe este tema de la extinción de dominio. Muy bien. Es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos porque la ley así los establece. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más, vamos a avanzar a unas 3 o 4 diapositivas más
para yo explicarles algunas cosas en extinción de dominio que yo quiero que trabajemos. Esta jurisprudencia la vamos a revisar sin duda, pero yo quiero volverme a reencontrar luego de que han visto estas PPTs con el público. Siguiente, por favor. Muy bien, acá hay todas estas sentencias que un material muy bonito el que se les está entregando. ¿De acuerdo? Regresa, regresa, regresa. Vamos, esto es importante. Ámbito de aplicación. Siguiente, por favor. Ámbito de aplicación. Esto es importante. Acá estamos. ¿Sí? Entonces, el decreto legislativo de extinción de dominio, ¿a qué se aplica? A todo bien que constituya efecto, instrumento, ganancia, que tenga relación con qué? Con las actividades ilícitas. ¿Cuáles? Todas las que generan ingresos. ¿Cuáles? Todas las que generan ingresos. Trata, contrabando, defraudación, minería ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Muy bien. Hay algunos principios que tenemos que explicar y esto es lo que sí me gustaría que me regalen unos minutos para explicarlo. No sé si me pueden regalar unos 10, 15 minutos más, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, doctor, 2 horas, no hay problema. Perfecto, perfecto. Regálenme ese tiempito, les ruego para terminar de explicar todo esto. A ver, todos, todos los actos que busquen, que busquen darle apariencia de legalidad son nulos. Claro, ¿quién se salva de esto? Los terceros de buena fe. El bien puede tener origen ilícito, sin duda, pero yo no tengo por qué hacer una búsqueda en registros públicos más que de si ese bien está grabado, no está grabado, a nombre de quién está y todo lo demás. El tercero de buena fe no tiene por qué responder porque el bien sea ilícito. ¿De acuerdo? Porque yo lo que quiero que entiendan es una cosa. A ver, vamos. ¿Qué se persigue? Se persigue el dinero sucio independientemente de qué, de todas las transformaciones. ¿No? ¿Qué se está persiguiendo? El dinero sucio, independientemente de qué, de sus transformaciones. Vamos. Hoy día, eso es dinero, cash, hoy. Mañana, eso sirve para comprar una moto acuática. Ya no es dinero, es moto acuática. La moto acuática se vende, ya no es moto acuática, vuelve a ser dinero. Pasado mañana, con ese dinero, se compra un auto. Ya no es dinero, es auto. Con lo cual, el dinero sucio se persigue independientemente de todas las transformaciones que en el tiempo pueda tener, independientemente de cómo se vaya manejando. ¿Sí? La especialidad siempre se va a trabajar acá con las disposiciones de este modelo. Esto es un proceso autónomo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la extinción de dominio es autónomo? Es un proceso autónomo. ¿Qué quiere decir? Que no se necesita del resultado del proceso penal. El proceso de extinción de dominio va en paralelo. Va en paralelo. Explico. ¿Cómo es que va en paralelo extinción de dominio con el proceso por el delito previo? En el proceso por el delito previo, ¿a quién se le está procesando? A la persona. ¿Por qué? En la extinción de dominio, ¿con quién vas? Con el bien. Respecto del bien, lo que se hace es sumas y restas para ver si se puede justificar o no su adquisición. Y si no se puede justificar su adquisición, el Estado se queda con el bien, en el dominio. Doctor, y si en el proceso penal lo absuelven, eso es irrelevante. En el proceso penal lo pudieron haber absuelto por indubio pro reo, por favorabilidad, por presunción de inocencia o no. Por duda, pregunto, que en el proceso penal lo absuelvan, hace que vaya y piense a revertir lo que se resolvió en el estado de dominio. No, no. Jimena Rodríguez dice, procesos paralelos, ¿es ilegal? No, no es ilegal, Jimena.
¿Y por qué no es ilegal? Porque en la extinción de dominio vas contra el bien. En el proceso por el delito vas por el delincuente. En el proceso penal por el delito vas por el delincuente para castigarlo por el delito que ha cometido. En la extinción de dominio no tiene que ver con la persona, con el bien. ¿Lo puedes o no lo puedes justificar? Punto. ¿Tiene alguna vinculación con el delito? ¿Sí o no? El proceso contra la persona, donde está en juego su libertad, es un proceso donde se aplican otras garantías, otras reglas. El proceso contra el bien es un proceso contra el bien, donde no está en juego la libertad. Es más, durante muchos años, que estuvo vigente, ya no la extinción, sino el proceso de pérdida de dominio que era el anterior, el antecesor, decreto legislativo 1104, ese proceso cuando estaba en vigencia, ¿qué decía? Si hay absolución, puede haber pérdida de dominio. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el bien con el proceso por el delito. Así es. Lamentablemente el autor puede ser absuelto por duda, puede ser absuelto por presunción de inocencia, por favorabilidad, puede ser absuelto por muchas razones, pero igual pierde los bienes. Al comienzo cuesta un poquito entender esto, pero entiendan algo, es autónomo. No tiene nada que ver con las resultas del proceso penal. Y les voy a poner solo un ejemplo. Vamos a ironizar un poco. ¿Toca ironizar a esta hora o no? Porque se me están quedando dormidos, así que toca ironizar un poquito. A ver, ¿qué ocurre si esperamos el comiso para que el Estado se pueda hacer del bien? Un proceso penal puede durar 15 o 20 años, ¿cierto? Y si recién al año 20 se va a comisar el bien como consecuencia accesoria de la sentencia, ¿de qué bien se está haciendo el Estado? Si es vehículos, de chatarra. ¿Se entiende? Si es aviones, de algo inservible. Pero en extinción de dominio, que va paralelo, que va antes del proceso penal, ya se hicieron del bien. ¿Qué más da que el proceso penal dure 15 años? Ya el bien pasó para el Estado. Y si es absuelto en el proceso penal, nada tiene que ver con extinción de dominio, porque extinción de dominio tiene sus propias reglas, sus propios principios. Es autónomo. ¿Qué se pierde? Únicamente el dominio. Nunca se pierde la propiedad. Nunca se pierde la propiedad. ¿De acuerdo? Se aplica de manera inmediata esta norma. Siguiente. Siguiente. Se aplica de manera inmediata. Muy bien. Es importante tener en cuenta que en extinción de dominio, miren, estas son normas copiadas al pie de la letra de la ley de extinción de dominio. Decreto legislativo 363. Aquí la letra. ¿Qué dice? Carga la prueba. Para admitir a trámite la demanda de extinción de dominio, corresponde al fiscal ofrecer pruebas o indicios del origen o destino ilícito del bien para admitir la demanda. Admitida la demanda, corresponde al requerido demostrar el origen o ilícito de este bien, el origen ilícito. ¿Eso es inversión de la carga de la prueba? No, eso es carga dinámica de la prueba. Prueba el que está en mejores condiciones. ¿Se aplica cosa juzgada? Sí. ¿De acuerdo? Todo es reservado. Esto no es... Doctor Frank, su audio. ¿Es el debido? Ahora sí. Gracias. Ya puedes reír, no me bajes el volumen. En todo caso, dime que ya termine, pe. ¿Ves? ¿Sí? Vamos, siguiente. Siguiente. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿De acuerdo? Hay una jurisprudencia bastante interesante también. Todo esto que a ustedes les están pasando en estas PPTs, yo creo que es muy, muy, muy importante.
Déjenlo hablar. Miren cómo la gente me defiende, Reader. ¿Ven? Cómo la gente me defiende. Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctores. Esto es un tema muy bonito, muy apasionante, muy interesante. Este tema de la extinción de dominio, ¿no? Vamos a ir más o menos entrando ya a la sesión diciendo que tiene dos etapas. Una etapa de indagación patrimonial, que es una etapa que está a cargo de la fiscalía, con apoyo de la policía, por eso tiene un matiz penal, ¿no? Tiene un matiz penal. Y luego tenemos una etapa judicial, dirigida por un fiscal, ¿cierto? Y la segunda, por el juez de extinción, que es la etapa donde va a trabajar con contradicción, donde se va a discutir un trámite muy parecido a un proceso civil. Por eso yo siempre he dicho, esta extinción de dominio es un híbrido. Tiene algo de penal, algo, pero más de civil, más de patrimonial. Siguiente, siguiente. Muy bien. Con esto, es una etapa de indagación reservada que tiene finalidades de búsqueda. Que tiene finalidades de búsqueda, ¿de acuerdo? Esta etapa tiene finalidades de búsqueda. A ver, ¿mejoramos? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Listo. Entonces, miren, en esta PPT creo que está muy claro todo lo que caracteriza a la etapa de indagación patrimonial. La primera etapa de indagación patrimonial es la etapa de indagación patrimonial. Todos esos son los puntos que tenemos que trabajar. Sí, pues lamentablemente en este país hay una crisis de valores, como dice Vladimir. Sí, pues definitivamente, no puedo decirle lo contrario, definitivamente. No, no puedo decir lo contrario. ¿Cómo lo voy a refutar a Vladimir? ¿Cómo lo refuto? Hoy estamos viendo la clase de personas que tenemos administrando justicia. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo es que accedieron? Bueno, en fin. Mejor lo dejo ahí y no me meto en más líos. Y la última PPT. Adelante, doctor. Muy bien. Todo eso está permitido en ese proceso. Mientras que en las audiencias ya de la parte judicial, tenemos una audiencia inicial y tenemos una audiencia de actuación de medios probatorio. Como se pueden dar cuenta, este trámite es idéntico, es muy similar al trámite de un proceso civil. Se verifica la legitimación, se presentan excepciones, se resuelven nulidades, se declara sanado el proceso, ¿cierto? Muy similar a un tema civil. Se admiten medios probatorios, los cuales se actúan en otra audiencia, ¿sí? Y finalmente se dicta sentencia. Esta parte es absolutamente similar a un proceso civil. La parte anterior tiene mucho de la vía penal. Regrésate una más, por favor, Riger, te ruego. Una anterior. Una anterior, una anterior. Una anterior. Listo. ¿Ven? Esta parte es muy penal. Videovigilancia, interceptación de comunicaciones, levantamientos de secreto bancario, etc. Esta parte es muy penal. La etapa de indagación tiene mucho de penal, mientras que la etapa judicial tiene más bien mucho de civil. Finalmente, pásate a la última PPT, te ruego. Siguiente. Ahí está. Ahí está. Todo lo que se recaba pasa a PRONAF, pasa a poder del Estado. Cuando se desestima, los bienes se regresan al titular. ¿De acuerdo? Porque no se pudo probar su vinculación ilícita. No me hagan hablar de remodelaciones de departamentos, de arreglos de dientes, porque no voy a opinar, les ruego. No voy a pisar el país.
Por favor, no me hagan eso. Esto está grabado y va a ser colgado en internet. No, por favor, les ruego. ¿Sí? Doctores, para mí siempre es un placer reunirme con ustedes. Es la nota de energía, la nota de alegría que necesito para intercambiar algunas ideas, para conversar con ustedes y bueno, alegrarme la tarde y la noche. Estoy feliz de haber participado hoy día. He tratado de leer casi todo lo que intervienen ustedes y miren, 10 de la noche, casi con 25 minutos, y seguimos dándole vueltas al tema. Eh, Hay mucho que tratar. Estos temas dan para demasiado. Estoy tratando de hacer he hecho una apretada síntesis. Hemos usado, no sé si lo puedo decir, la técnica del bikini. Hemos cubierto lo absolutamente indispensable. ¿De acuerdo? Así que muy buenas noches y muchísimas gracias.